Hola, espero se encuentren bien. Mi nombre es Gerardo Tapia y voy a estar dictando este tercer y último módulo de la cápsula donde vamos a trabajar sobre gestión de la toma de decisiones. Luego de finalizar el módulo vamos a marcar la diferencia entre una idea de negocios y una oportunidad de negocios, establecer la relación entre planificar, gestionar y controlar, incorporar el tablero de gestión o el tablero de control como una herramienta para gestionar la estrategia y por último implementar el proceso de fijación de metas y diseño de indicadores de gestión. Comencemos. El punto de partida para comenzar a gestionar la estrategia consiste en poder diferenciar una idea de negocios de una oportunidad de negocios. Mientras que la idea de negocios constituye solo una representación mental, un plan o una voluntad de hacer algo, la oportunidad de negocios nos debería responder al menos 3 preguntas. ¿Quiénes son nuestros clientes? ¿Qué producto o servicio ofrezco? ¿Y cómo estoy considerando monetizar el negocio? Es decir, ¿cómo voy a ganar dinero? Es aquí donde cobra importancia la posibilidad de estructurar nuestras estrategias de negocio. Al diagramar la estrategia de negocios existe una relación entre pensar, hacer y controlar. Es decir, una relación entre planificar, gestionar y controlar o monitoreo y seguimiento. Todo comienza con la selección de la unidad de negocios o la unidad de análisis. Esta puede ser la organización toda o un departamento de ventas, un área de producción, el área de distribución o, como decíamos, la empresa en su conjunto. El paso siguiente es realizar un buen diagnóstico de situación actual, identificando cuáles son las problemáticas de la unidad de negocios. Esta es una de las partes que más cuesta en materia de planeamiento, dado que en la mayoría de los casos estamos pensando en los objetivos o los grandes desafíos y no tanto en el diagnóstico de situación actual. Una buena parte del éxito de nuestra estrategia radica en el análisis del problema. A partir del análisis del problema, es decir, la brecha que existe entre la situación actual y la situación deseada, vamos a trabajar sobre el establecimiento de los objetivos. Estos constituyen nuestros desafíos a lograr. Por ejemplo, incrementar ventas, reducir los tiempos de espera, mejorar la satisfacción de clientes, entre otros. En esta etapa debemos preguntarnos, ¿cuáles de los objetivos agregan valor y cuáles no? ¿Qué significa que un objetivo agregue valor? Significa que aporte información para la toma de decisiones, que nos interesa monitorearlos y evaluar su cumplimiento. Con el grupo de objetivos que agregan valor vamos a diseñar nuestro tablero de control, fijando o estableciendo metas y diseñando indicadores de gestión. Las metas pueden ser monetarias o no monetarias. Las metas monetarias se encuentran plasmadas en el presupuesto, que de alguna manera es el plan de acción valorizado de la empresa. Y las metas no monetarias, por ejemplo, mejorar los niveles de stock, reducir los tiempos de entrega, deberíamos encontrarlas en los informes de gestión proyectados. Es decir, que tanto presupuesto como informes de gestión proyectados están en el plano del planeamiento. Cabe destacar que en la mayoría de los casos, las metas no monetarias tienen su correlato económico. Por ejemplo, reducir los tiempos de entrega tiene un impacto económico que en algún momento va a aparecer en nuestro presupuesto. El conjunto de metas e indicadores dan lugar a las acciones a realizar, es decir, pasamos del pensar al hacer. Cabe destacar que hay personas que se sienten mucho más cómodos en el plano del pensar, mientras que otras son personas que están mucho más orientadas a la ejecución, a la gestión, al hacer. Estas acciones dan origen a resultados, que al igual que las metas pueden ser monetarias y no monetarias. Los resultados monetarios van a parar a la contabilidad o a la información económica financiera y los resultados no monetarios van a parar a informes de gestión. Una de las principales funciones del tablero de control es comunicar los desvíos entre lo proyectado versus lo realizado, para analizarlos y plantear nuevos cursos de acción y así acotar los desvíos. De esta manera podemos observar un círculo virtuoso entre la planificación, la gestión y el monitoreo y seguimiento. Resumiendo, el paso a paso para el armado de un tablero de control sería: en primer lugar, seleccionar la unidad de análisis, realizar un diagnóstico de situación actual mediante la evaluación de la problemática, plantear los objetivos a lograr, esos objetivos cuantificarlos vía la fijación de metas
Y por último, trabajar en el diseño de los indicadores y en su comunicación e implementación. Con lo cual, utilizar el tablero de control como una herramienta para gestionar la estrategia nos permite crear consenso y compromiso de los líderes. El proceso de construcción del tablero de control elimina ambigüedad y clarifica responsabilidades. Constituye una excelente herramienta de comunicación y aprendizaje, es decir, nos permite educar y comunicar la estrategia al equipo de trabajo. Genera alineamiento de cada una de las partes de la empresa y de sus integrantes. Y por último, coloca a la estrategia como eje de la gestión diaria. El conjunto de objetivos estratégicos organizados constituye lo que se denomina un mapa estratégico, es decir, la hoja de ruta para la implementación de nuestra estrategia, donde se puede observar una relación de medios a fines. Por ejemplo, si logramos reforzar las habilidades críticas y mejorar nuestros sistemas de información, vamos a contar con mejores procesos comerciales. Al contar con mejores procesos comerciales, vamos a poder desarrollar nuevos clientes y fidelizar los clientes actuales. Esto va a generar un incremento de la facturación que nos permite incrementar la rentabilidad. De esta forma queda conformada una relación de medios a fines. Con la pregunta ¿cómo? Indagamos sobre los medios y con la pregunta ¿para qué? Indagamos sobre los fines. Siguiendo con nuestro ejemplo, ¿cómo vamos a maximizar la rentabilidad? Incrementando la facturación. ¿Cómo vamos a hacer para incrementar la facturación? Desarrollando nuevos clientes y fidelizando a los clientes actuales. ¿Cómo vamos a desarrollar nuevos clientes y fidelizar los actuales? Mejorando nuestros procesos comerciales. ¿Cómo vamos a mejorar nuestros procesos comerciales? Desarrollando habilidades críticas en nuestro equipo de trabajo y mejorando los sistemas de información. De esta manera, cada empresa puede desarrollar su propio mapa estratégico o árboles de objetivos, aplicando esta cadena de medios afines. Para cada uno de los objetivos estratégicos podemos diseñar uno o más indicadores y fijar metas para establecer las iniciativas. Luego de haber trabajado sobre el diseño del mapa estratégico, vamos a incorporar una nueva herramienta que será de suma utilidad para el seguimiento e implementación de la estrategia de nuestra pyme. Estamos hablando del planteo de objetivos y resultados claves. Esta herramienta tiene dos grandes partes. Una primera parte es la de la semántica del objetivo, la redacción del objetivo, y una segunda parte es la de enumerar cuáles son los resultados claves para lograr ese objetivo. A modo de ejemplo, vamos a citar una serie de objetivos con sus respectivos resultados claves a fin de poder explicar cómo funciona esta plantilla de trabajo. En primer lugar, vamos a plantear cuál es el periodo de tiempo en el que estamos trabajando. En este caso, estamos trabajando sobre un horizonte temporal 2023-2024 y para ello planteamos una serie de objetivos y resultados claves. En primer lugar, planteamos el objetivo de lograr la mejor facturación del año en los clientes ABC1. Cabe destacar que los objetivos tienen que ser desafiantes, alcanzables y motivadores para todo nuestro equipo. ¿Cómo se va a dar cuenta nuestro equipo que está alcanzando el objetivo? Y ahí es donde aparecen los resultados claves. En primer lugar, lo que planteamos es alcanzar un volumen de ventas de 10 millones para los clientes ABC1. En la columna que está en la celda de al lado, tenemos el grado de progreso de ese objetivo, en este caso 90%. También planteamos como resultado clave incrementar el ticket promedio de 100.000 a 150.000 pesos y llevamos un grado de progreso del 90%. Y por otro lado, como tercer resultado clave, planteamos incrementar el ingreso recurrente de los clientes ABC1 de 500.000 a 700.000 pesos. Y eso lo tenemos en un grado de progreso de 90%. El cumplimiento general del objetivo es el de 90%. Si ustedes acá van cambiando el grado de progreso del objetivo, por ejemplo 50, cada uno de estos sopesa de diferente manera, generando un cumplimiento general del 77%. Por ejemplo, si ponemos todos el 50%, pues el grado de cumplimiento general será el 50%. De la misma manera, tenemos la posibilidad de ingresar en qué momento del año pensamos realizar estas acciones. Enero,
febrero, marzo y así con el correr del año, de forma tal de poder armar una especie de planeamiento operativo para ver dónde vamos a incluir cada una de las actividades planteadas. Siguiendo con nuestro ejemplo, como segundo objetivo tenemos promocionar un nuevo producto en nuestro país. Para ello planteamos tres grandes resultados claves. Uno es evaluar las características demográficas del público al que se dirige mediante un estudio de mercado, y eso está en un 100% de progreso. Cotizar el despliegue de una campaña publicitaria en redes sociales, televisión y medios impresos, ese grado de progreso está al 55%. Y como tercer resultado clave estamos planteando incorporar al equipo de trabajo un experto en materia originario del país en cuestión, y eso está en un 50% de progreso, generando un grado de cumplimiento del 67%. Al igual que el objetivo anterior, podemos ubicar las actividades en el periodo del año calendario que nosotros deseemos. Como tercer objetivo, planteamos aumentar en un 20% el número de visitas al blog de nuestro sitio web. Para ello, planteamos tres grandes resultados claves. Uno es analizar el desempeño del sitio en motores de búsquedas. El segundo es actualizar los contenidos de las entradas en el blog de acuerdo con la demanda de los visitantes. Y por último, pretendemos generar de 5 a 10 artículos semanales para subir o colgar en el blog. La primera actividad o el primer resultado clave está en un 70% de su progreso, el segundo en un 70% y el tercero en un 100%, generando un cumplimiento general del objetivo del 80%. Siguiendo con nuestro ejemplo, planteamos ampliar la capacidad de atención de gestores de ventas. Para eso pensamos contratar nuevos colaboradores y capacitar a los colaboradores en el uso de tecnologías para la optimización y cierre de ventas. Cada una de estas actividades están en un 50% de su progreso, generando un cumplimiento general del 50%. En el caso del próximo objetivo, estamos planteando promover las compras a través de un sitio de comercio electrónico de reciente creación. Para ello estamos planteando como resultados claves crear una estrategia de publicidad en redes sociales para dar a conocer el sitio, capacitar a los gestores de ventas para operar a través de la página en línea, crear un equipo de trabajo para la atención al cliente, contratar un servicio de CRM para mejorar la gestión de los datos del consumidor. En el caso del primer resultado clave tenemos un grado de progreso del 100%. Para el segundo resultado clave estamos planteando un 70% de grado de progreso. En el caso del tercer resultado clave, el grado de avance es del 50%, al igual que en el cuarto resultado clave, generando un porcentaje de cumplimiento del 68%. De esta forma, ustedes podrán con su propia unidad de negocio plantear sus objetivos claves, incorporando cuáles son los resultados claves y qué grado de progreso tienen a lo largo de la implementación de su estrategia. Para esto les ofrecemos una plantilla de trabajo donde podrán realizar el trazado de los objetivos y la colocación de cada uno de los resultados claves para tener todo el diagrama estratégico que va a acompañar al mapa realizado en la actividad anterior. Espero les sea de mucha utilidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de un indicador? El indicador nos muestra cómo será medido el éxito en el cumplimiento de la estrategia. La meta nos define el nivel de desempeño o la tasa de mejora necesaria. Y la iniciativa establece los programas de acción necesarios para alcanzar los objetivos. Por ejemplo, a partir de un objetivo, incrementar la facturación, podemos fijar un indicador de crecimiento de ventas, cuya meta es del 23%. Y dentro de las iniciativas podemos establecer la implementación de un sistema de clientes o un CRM. Es decir, que el tablero de control nos permite generar la arquitectura para describir y gestionar la estrategia. De esta forma refleja el proceso de transformación de activos intangibles como medios generadores de los resultados tangibles. Al mismo tiempo nos presenta o nos muestra una relación entre los resultados deseados y los inductores que los generan.
Con lo cual podríamos decir que el mapa estratégico permite traducir la estrategia en términos operativos. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando decimos indicadores de gestión? Podríamos definir a los indicadores de gestión como parámetros cuantitativos o cualitativos que nos permiten verificar el grado de avance y cumplimiento de la meta. Evaluemos un poquito esta definición. En primer lugar, son parámetros que pueden ser cuantitativos o cualitativos. Es decir, podemos estar trabajando en unidades como pesos, metros cuadrados, metros por persona, tiempos, pero también cualitativos. Por ejemplo, califique el curso de Gerardo de 1 a 10, una escala de Likert numérica, o califique el curso de Gerardo como malo, más o menos, bueno, muy bueno, excelente, una escala de Likert semántica. Por ejemplo, como lo hace Amazon con estrellitas o las compañías de seguro con caras contentas o caras tristes para indicar grado de satisfacción del cliente. Los indicadores pueden ser quanti o qualis, pero en cualquiera de los dos casos nos debería permitir evaluar el grado de avance y cumplimiento de la meta. A su vez, los indicadores nos permiten dar seguimiento a los compromisos de gestión, monitorear el cumplimiento de sus objetivos estratégicos, asegurar el logro de los resultados, monitorear la eficiencia de sus programas, dar seguimiento y evaluar la eficacia del gasto, evaluar los resultados de gestión, entre otras cosas. Una de las formas de agrupar los indicadores de gestión es de acuerdo a estos 4 grandes grupos. Tenemos un grupo referido a indicadores de eficacia, otro grupo referido a indicadores de eficiencia, otros serán los indicadores referidos a calidad y por último tendremos un último grupo referido a la parte económica y financiera. Esto no quita que podamos utilizar otros grupos de indicadores u otros grupos de objetivos, como por ejemplo objetivos o grupos relacionados con medio ambiente, innovación, responsabilidad social. Cada modelo de negocios puede agrupar los objetivos estratégicos de acuerdo a su grupo de preferencia y a su necesidad. En cuanto a los grupos clásicos, los indicadores de eficacia tienen que ver con indicadores de impacto y responden principalmente a la pregunta ¿qué? Por ejemplo, volumen de ventas o objetivos relacionados con ventas a alcanzar, determinado nivel de costos. En cambio, en el grupo de objetivos relacionados con eficiencia, aquí lo que marcamos es una relación insumo-producto y deberían estar respondiendo a la pregunta ¿cómo? Es decir, pesos por minuto, pesos por persona, es una relación entre el producto o el servicio generado y los insumos o el input utilizado. En el caso de los indicadores referidos a calidad, acá los que definen la calidad de nuestro producto o nuestro servicio son los clientes. Esto tiene que ver con la relación entre el segmento de clientes y mi producto o servicio. La calidad está definida en términos de los zapatos del cliente. Cabe destacar que el cliente no siempre es un cliente externo. Existen clientes internos dentro de la compañía. Por ejemplo, si estamos armando objetivos o un tablero de control para el departamento de compras, tal vez los clientes sean clientes internos, que son de alguna manera los que colocan la necesidad y el departamento de compras actúa para entregar el producto o servicio en tiempo y forma. Y por último, tenemos un grupo relacionado con la parte económica financiera. Este grupo de indicadores en general son indicadores de resultados, como por ejemplo rentabilidad, precio de una acción, flujo de fondos, y están mucho más orientados a resultados monetarios. La descripción de todos los objetivos la vamos a realizar por medio de una ficha técnica. Esta sería como un diccionario de indicadores. ¿Cuál es la información que debemos contemplar dentro de esa ficha técnica? En primer lugar, nombre del indicador. Este debe ser corto, claro, fácil de recordar. Recuerden que este nombre se va a repetir en cada una de las reuniones de gestión. Como recomendación, eviten utilizar nombres en inglés, excepto que toda la organización esté familiarizada con esos términos. El nombre expresa la denominación precisa con la que se distingue el indicador. El nombre del indicador es único, por lo que no se debe repetir si tiene diferentes métodos de cálculo. Ya vamos a comentar de qué hablamos cuando nos referimos al método de cálculo. Además del nombre del indicador, este debe contar con un método de cálculo.
es decir, la descripción algebraica del algoritmo. ¿Cómo lo vamos a medir y cuál es su unidad de medida? Por ejemplo, incremento de ventas, método de cálculo, ventas del periodo anterior versus ventas del periodo actual, y la unidad de medida será en porcentaje. Otro ejemplo puede ser cantidad de reclamos y la unidad de medida será cantidad. No necesariamente el método de cálculo tiene que ser una relación o una razón, y la unidad de medida porcentajes. Podemos encontrar indicadores con unidades de medidas cuantitativas, por ejemplo, unidades monetarias, porcentajes, tiempos, metros cúbicos. Pero también, como dijimos anteriormente, podemos utilizar indicadores cualitativos. Por ejemplo, una escala de Likert numérica califica el curso de 1 a 10 o escalas de Likert semánticas. Estas últimas se utilizan muchísimo cuando queremos rankear la calidad de atención al cliente o la calidad de una llamada. En ese tipo de situaciones, las escalas de Likert semántica calzan perfecto para nuestra evaluación de desempeño. Recuerden que esa escala, la particularidad que tiene es que es muy fácil de tabular y de poder graficar y mostrar los resultados. También debemos definir el comportamiento del indicador hacia la meta y los parámetros o rangos de semaforización. Cuando hablamos de comportamiento del indicador hacia la meta, esto tiene que ver con cómo vamos a cablear los semáforos. Por ejemplo, si nosotros estamos planteando una reducción de costos, cuanto más bajo mejor. Es decir, nuestro semáforo verde va a encenderse cuando minimicemos costos. En cambio, si estamos planteando una meta de maximizar ventas, nuestro semáforo verde se va a encender al momento de aumentar las ventas o pasar el rango de ventas. El comportamiento del indicador hacia la meta puede ser ascendente, descendente o constante. Existen indicadores o métricas donde hay que mantener un rango de operación. Cuando nos salimos de ese rango, el semáforo se enciende. Con respecto a los parámetros de semaforización, en general se utiliza el rojo cuando no cumplimos los objetivos, el verde cuando alcanzamos los objetivos y el amarillo se utiliza en general como un rango o la brecha de aprendizaje del individuo, es decir, aquel individuo que no alcanzó los objetivos pero está en una brecha o en una senda hacia el cumplimiento de los mismos. Los colores utilizados en la semaforización no siempre tienen que ser verde, amarillo y rojo. Podemos utilizar dos colores o podemos utilizar un rango de parámetros. Por ejemplo, en objetivos relacionados con ejecución presupuestaria podemos utilizar rojo, amarillo, verde, amarillo y rojo, de forma tal que en aquellos casos que estuvimos subutilizando el presupuesto nos aparezca en color rojo, y en aquellos casos que estamos sobreutilizando el presupuesto también nos aparezca en color rojo. Otros ejemplos pueden ser colores verde fuerte o verde flúor para aquellos que superaron los objetivos de manera extraordinaria. Es decir, que los rangos o los parámetros de semaforización son variables. Otros aspectos a definir en la ficha técnica de los indicadores tiene que ver con la frecuencia de medición y la frecuencia de revisión. Es decir, cada cuánto vamos a recabar el dato y cada cuánto nos vamos a sentar con el equipo de trabajo para revisar la evolución del indicador y a desarrollar nuevas iniciativas o cursos de acción a fin de acotar los desvíos entre lo planificado y lo ejecutado. Además de la frecuencia de medición y de revisión, deberíamos trabajar sobre la apertura de los indicadores, es decir, cómo se piramidan y cómo se relacionan entre un departamento y otro. Alcance, que puede ser mensual, acumulado, bimestral, trimestral. Además del alcance, debemos contemplar la base de comparación, es decir, contra qué nos vamos a comparar. Nos podemos comparar contra nuestra propia historia, contra el presupuesto, contra un competidor o contra el sector. Mi recomendación es siempre trabajar con comparaciones con bases ciertas, que en general son las referidas a nuestra propia historia o con respecto a al presupuesto.
Otro de los aspectos a definir es la fuente de información, de dónde vamos a obtener el dato o la información, que puede ser fuente interna o fuente externa. Por ejemplo, el sistema contable de la empresa o la página web del Banco Nación. A su vez, deberíamos estar definiendo qué tipo de gráfico vamos a utilizar para plasmar la información. Excel o Power BI o la herramienta que vayamos a utilizar nos permite utilizar un sinnúmero de gráficos. Gráficos de telaraña, gráficos o un mapa de calor, gráficos de velocímetro. Mi recomendación es utilizar gráficos sencillos, es decir, información que tiene que ver con, yo lo llamo información de película o información de serie de tiempo. Mi recomendación es utilizar gráficos de líneas o gráficos de barras. Mientras que si lo que intentamos graficar es información de corte transversal o información de foto, lo recomendable es utilizar un gráfico de torta. Recuerden siempre que del otro lado hay un auditorio que tiene que entender lo que nosotros tratamos de comunicar. Y por último, y no menos importante, es identificar quién es el responsable del monitoreo de la información. Ese responsable de mantener el tablero de control actualizado no siempre es el responsable de explicar los resultados, pero sí tiene que haber una persona que es el responsable de mantener la base de datos o el tablero de control actualizado. Como actividad de cierre, les contamos en detalle cómo es el paso a paso para el armado de un tablero de control. Hola a todos, en esta ocasión vamos a compartir un ejemplo y una plantilla de trabajo donde podremos observar los temas referidos a mapa estratégico, planteo de objetivos, diseño de indicadores y fijación de metas. Para esto se tomó una unidad estratégica de negocios modelo sobre la cual se aplicaron los diferentes conceptos. En primer lugar, se plantearon diferentes tipos de objetivos. Por ejemplo, incrementar facturación, aumentar la rentabilidad, generación de demanda con canales, reclutar nuevos canales, planificación trimestral con clientes, cumplir con un plan de iniciativas proyectados y armar un equipo de trabajo capacitado. Cada uno de estos objetivos estratégicos están agrupados en diferentes perspectivas. En el caso de facturación y rentabilidad, perspectiva financiera, también se agruparon en la perspectiva de clientes. Otro de los objetivos estratégicos lo encontramos agrupado en la perspectiva de proceso y por último la de armar un equipo capacitado en la perspectiva de capital humano. Cabe destacar que ustedes como pyme pueden utilizar estas perspectivas o las que consideren necesarias para englobar el mapa estratégico que vayan a plantear. Vamos a tomar un ejemplo o un objetivo estratégico y aplicar todos los conceptos. Vamos a, por ejemplo, incrementar facturación. El método de cálculo será dólares por trimestre y se está planteando una meta de $300.000 para el primer trimestre, $500.000 para el segundo trimestre, $500.000 para el tercero y $700.000 para el último trimestre. Existe otra línea que es la real o la línea real. Esto toma información de la segunda solapa, que es información de desempeño, y después se evalúan los desvíos. A modo de ejemplo, vamos a suponer que en el primer trimestre tenemos una facturación para enero de 50, para febrero de 100 y para marzo de 300. En el caso del segundo trimestre, para el caso de abril, suponemos 70, 300 y 300. Ahora van a ver por qué dice 2 trimestres. Entonces, ¿qué va a pasar? Este mapa, este tablero, está tomando los datos de la situación real y los compara contra el proyectado. Vamos a hacer que el segundo trimestre en rojo. Vamos a suponer que el primer trimestre estamos con un 50% por encima del objetivo y el segundo trimestre estamos un 16% por debajo del objetivo, arrojando un semáforo verde para el primer trimestre y un semáforo rojo para el segundo trimestre. Así será con todos los objetivos. Vamos a tener un proyectado, por ejemplo en rentabilidad, un proyectado de 7% de beneficio neto sobre ventas, 6%, 7% y 9%, y después tendremos que comparar lo real versus lo proyectado.
De la misma forma, este mapa estratégico queda plasmado desde el punto de vista gráfico. Tenemos las barras verdes y rojas que indican los umbrales de aceptación o rechazo. Como podrán observar, en el primer trimestre caemos en el semáforo verde y en el segundo trimestre caemos en el semáforo rojo. La línea azul, lo que nos está graficando, es todos los datos reales que vamos obteniendo. Tenemos solo 2 puntos porque cargamos en información de desempeño información referida al primer trimestre y al segundo trimestre. De esta manera queda conformado todo el mapa estratégico que al cabo, en este caso de trimestre a trimestre, nos sentaremos con nuestro equipo de trabajo para evaluar desvíos y plantear iniciativas de desarrollo. A modo de práctica, les compartimos un descargable para que puedan crear su propio tablero de control. En la misma van a tener que seleccionar la unidad de negocios, definir los objetivos utilizando un mapa estratégico y completar la ficha técnica con los indicadores de tu tablero de control. Para cerrar, a lo largo del módulo analizamos la diferencia entre una idea de negocios y una oportunidad de negocios. Establecimos la relación entre planificar, gestionar y controlar, partiendo del análisis del problema hasta el monitoreo y seguimiento. Incorporamos el tablero de control como una herramienta para gestionar la estrategia. Y por último, analizamos la información que debemos contemplar en la ficha técnica si queremos configurar un tablero útil para la toma de decisiones. Ahora sí, llegamos al final de la cápsula Desarrollo de Negocios. Esperamos hayas apuntado herramientas y procesos que te ayuden a optimizar la estrategia y fortalecer las operaciones de tu pyme. Muchas gracias y hasta la próxima.